Saludo con mucho gusto a Beatriz Aldaco, escritora y titular del Instituto Sonorense de Cultura, autora de la columna de opinión Suave Matria que se publica en Regeneración MX. Ya regresó a escribir Beatriz Aldaco en medio de su apretada agenda, y qué bueno, porque vamos a hablar, entre otras cosas, de su columna. Querida Beatriz, te saludo con mucho gusto. ¿Cómo te va? No la escucho, compañeros. Vamos a ver si podemos activar el audio de la querida Beatriz Aldaco. Perdón, era yo la que lo tenía apagado. Mucho gusto de saludarte, de veras. Pórtate bien, Beatriz Aldaco. Me voy a poner bien, te lo prometo. Aunque de pronto portarse mal no es tan malo, así me emulo a ti un poco, de portarme un poco mal. Muchas gracias por recibirme de nuevo y a tu equipo tan amable siempre, y a tu audiencia también. Gracias, Beatriz Aldaco, y también saludo a la comunicadora, exdiputada federal de Morena por el Estado de México, María de los Ángeles Huerta del Río. Querida Gela Huerta, ¿cómo estás? Te saludamos con mucho gusto. Bien, muy bien, Vicente, mucho gusto en saludarte, a tu público, a la compañera. Aquí andamos para platicar. Bueno, entre mujeres, yo recuerdo aquella publicidad, aquel promocional de la jaula de las locas. Entre mujeres podemos despedazarnos, pero jamás nos haremos daño. Ah, caray, déjenme preguntarles, porque hubo una frase ayer de la senadora, ¿quién fue? Antares Vázquez Alatorre, quien ponía en su lugar a Lili Téllez por el escándalo que hizo, el gritadero, cómo reventó la sesión en el Senado, que decía Antares Vázquez Alatorre: solo hay una cosa peor que un macho violento, una mujer violenta. Denme su opinión de esto que estamos viendo, porque yo lo advertí desde hace semanas. Le están subiendo los decibeles, se vienen las descalificaciones, se vienen las ofensas, y ayer llegó al punto de ebullición en el Senado con Julen Rementería y Lili Téllez chocando los puños como en La Pandilla, y bueno, pues haciendo este circo. Dame tu opinión, querida Beatriz Aldaco, ante esto que estamos viendo, porque a mí me pueden acusar incluso hasta de violencia de género, de comentarios misóginos, y creo que ahí estamos en esta situación muy complicada para analizar lo que está pasando tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado de la República. Beatriz Aldaco. Mira, la violencia de género, aunque fundamentalmente se da en el caso de que estamos hablando, de hombres a mujeres o de varones a mujeres, por supuesto que también existe entre mujeres, como existe la violencia entre los hombres. Finalmente es violencia. Desde el momento en que la senadora Lili Téllez le llama a la senadora Olga Sánchez Cordero y le dice que está siendo servil con el presidente, que está recibiendo favores del presidente, eso es violencia de género. Es decir, una mujer señalada por otra mujer que está supuestamente con ella, según su imaginario, su imaginación y su evidente, a veces, grado de desquiciamiento que presenta Lili Téllez ya cada vez con mayor frecuencia, está siendo sometida por un hombre a cambio de un favor, y está actuando como legisladora a favor de los intereses pecaminosos, en este caso pareciera decirlo, lo dice todavía peor, del presidente. Entonces sí hay violencia de género, hay violencia a secas también, porque hay una serie de calificativos o descalificativos que no se pueden inscribir dentro de la violencia de género, pero que sí es violencia o es un atentado contra la integridad moral de la otra persona, en este caso de Olga Sánchez Cordero. Tanto en la pequeña parte que se transmitió hace unos momentos de Lorenzo Córdoba, como el caso de Lili Téllez, al que ya nos tiene acostumbrados, que para mí es un show, es protagónica, es narcisista,
le gusta dar la nota, le gusta, tiene una personalidad histriónica contra la que no puede o que no puede controlar. Se está viendo ya que ante la falta de argumentos se están guiando estos personajes. En el caso de Lorenzo Córdoba, pues él habla de un boquete, ¿no? Un boquete y se refiere a un ejercicio legítimo de democracia participativa que, aunque él no esté de acuerdo con ella, está en la Constitución y es justo ejercer ese derecho. Y por supuesto no habla del boquete, que significa que no se hayan querido bajar los sueldos y que se hayan amparado los altos funcionarios del INE para no ganar menos que el presidente, o para seguir ganando más que el presidente. Y Lili Telles, pues ya la verdad, no sorprende, da cierta conmiseración del personaje, ya casi ni coraje da, porque cuando se convierte ya en una serie de escenas o en un escenario permanente de gritos y de descalificaciones y de incluso una actitud muy impostada, muy falsa, pues ya la verdad aburre. Hay que seguirla señalando. Yo no soy de la idea de que no se señala a los personajes, creo que hay que seguirlos señalando, aunque se diga que los estamos promoviendo. Finalmente lo estamos promoviendo no está, sino lo estamos exhibiendo, y para que la gente cada vez tenga mayor conocimiento del grado de desmesura al que ha llegado, de la falta de respeto en este caso entre mujeres, pero sobre todo incluso la investidura pasa por alto la investidura de Olga Sánchez Cordero. No le importa absolutamente nada, lo único que le interesa es su protagonismo y ser ventilada de nuevo en los medios. Eso es lo que yo pienso. Querida María de los Ángeles Huerta del Río, ¿cómo ves tú a esta legisladora que chapulineó de Morena al PAN y que está convertida pues en una caricatura? Sí, me parece muy interesante la reflexión de Beatriz, y retomo una cosa para poder hilar lo que yo he pensado. Creo que el primer tema es el de los padecimientos caracterológicos. Como sabes tú, también yo soy psicoterapeuta y psicóloga. Ella tiene esta Lili Telles tiene un grave problema, efectivamente, personalidad histriónica, como lo ha definido muy bien mi compañera. Y la personalidad histriónica que no es tratada terapéuticamente puede conducir a ese tipo de acciones. No solamente traicionó al presidente, al movimiento, al hecho de ser senadora por una propuesta, porque ella encarnaba la propuesta de Morena. Morena votó, la gente votó por Morena, no por ella, que representaba a Morena. Así que una de las cosas que tendremos que reflexionar profundamente es que no debería de poder alguien que va a traicionar los principios del partido por el que fue propuesto, ¿no? Poder seguir siendo senadora. Ella si ya no quería representar a Morena, tendría que haber de alguna manera dejado de ser senadora, porque entonces ahora es senadora del PAN. Entonces eso es una locura. Bueno, la tercera cosa que quiero decir es que el hecho de que ella tiene un padecimiento, pues un padecimiento de carácter bastante serio, que es su histrionismo, o en el lenguaje anterior al lenguaje moderno se llamaba histeria, es el equivalente. Ella no tiene límites, ¿no? Es alguien que puede enloquecer, digamos, o comportarse como enloquecidamente, sin tener prácticamente ninguna capacidad de un límite ante alguien que tiene una investidura tal como es la propia presidenta de la Cámara de Senadores, que es doña Olga Sánchez Cordero. Pero hay que meterle a esto, y es lo que a mí me interesa decir, la variable política, que es como la oposición ya se dio cuenta de dos cosas. La oposición se dio cuenta que no tienen un candidato posible, digamos, ¿no? Y ante la carrera presidencial que se despertó ya desde hace algún tiempo, pues Anaya no es opción, no, ni siquiera puede entrar a México, va a ser probablemente agarrado por la fiscalía. Marco Cortés, pues ni se diga, ¿no?
toda esta gente que se puso alrededor de Claudio X, etcétera, no son gente que pueda tener ninguna opción real como candidato. Revivir el apellido Colosio, ¿no? Ella también, esta mujer que yo te había dicho, también tiene unos rasgos de carácter, igual que Xochitl, pues muy raros, ¿no? Pero Lili Telles sí está en un rasgo, digamos, patológico en lo que a mi diagnóstico respecta, ¿no? Me parece que Lili Telles, las otras están así como, pero Lili Telles está en un rasgo ya muy patológico, pero entonces la oposición se dio cuenta ya que ella es capaz es como una cabra así en el monte, ¿no? No entiende, no se da cuenta que está en un recinto legislativo, que tiene a gente enfrente, que la televisión le está, y en su propia locura, y cómo enfrenta, y cómo grita, y cómo dice dislates, casi todo lo que dice son mentiras o tonterías, ¿no? Cosas que están fuera de la realidad ya. Ella ahora pretende, y la oposición así lo hará, posicionarla como una candidata. Fíjate a dónde la oposición no solamente no se da cuenta que no se da cuenta, sino ya actúa enloquecidamente, porque pretenderla meter, no sé si sabes que la metieron en una encuesta y además están pues haciendo las trampas como muchas hacen en torno a las encuestas de decir que tiene el 9% de simpatía. Yo no creo que tanta gente en México esté sin la capacidad de darse cuenta, ¿no? De que esta mujer, ¿no? Podría, imagínate a dónde puede llevar a un país una señora como Lili Telles, que está totalmente fuera de sus cabales. Te decía que la oposición no tiene... Yo tengo otros datos, María de Los Ángeles Huerta del Río. Votaron por Cuadri, votaron por Margarita Zavala. Digo, con mucho respeto para los dos diputados con los que platiqué en la Cámara esta semana, ¿no? Sí, tiene razón. La verdad es que lamentablemente los medios, ¿no? Y toda esta cosa de la que pueden rodear una imagen política, pues Cuadri, como dice Gerardo Fernández Noroña, pues es nadie, es un cínico, es un mentiroso, como habló de la gente del pueblo cuando se refirió a los oaxaqueños, que no tienen sentido de realidad o su sentido de realidad está como perdido, ¿no? Y efectivamente engañan a la gente. Mira, es que el problema es el prototipo del odiador, ¿no? El odiador del movimiento, de la transformación de Andrés Manuel, es un perfil de gente que ve el de Frena, por ejemplo, ¿no? El de Frena, el que se le cayó la Virgen, ¿viste? Pasó un Twitter, está hablando y se le cae una imagen de la Virgen. Estas gentes como el de Frena, como Lili Telles, como Cuadri, como la propia esa Kenia Rabadal y todas esas gentes, están como que enloquecieron, ¿no? Como que fue el hecho de que este país se haya puesto en manos de un gobierno democrático y del pueblo, a gente que se siente, que tiene todos estos traumas clasistas y racistas, realmente le está perjudicando, pues yo pienso que un poco la capacidad de entender. El tema de Lili Telles es grave, pero sobre todo lo que la gente no puede dejar de ver, amigo, y con esto termino esta reflexión, es que esta mujer puede encarnar la locura medio esquizofrénica como Frena, como la gente que sigue a los de Frena, etcétera, de una oposición que no tiene ya un sentido de realidad claro y que puede elegir a cualquiera de estas figuras tan fuera de lo normal, de la cordura, ¿no? Déjenme para la siguiente ronda poner sobre la mesa lo que escribe en Regeneración MX Beatriz Aldaco. Ya nos comentarás, Beatriz, ya nos darás tu opinión también, María de Los Ángeles. Escribe en Regeneración: el imperio de la frivolidad. La frivolidad es tan poderosa en ciertas personas que se impone a riesgos tan graves como perder la seguridad, la libertad e incluso algo tan esencial y básico como la propia supervivencia. Aún consciente, o no lo era, de ser responsable de una cadena bastante robusta de incursiones en prácticas ilegales, hace poco más de 2 años el abogado Juan Collado no fue capaz de actuar desde la cordura y la prudencia y prefirió exhibir su habilidad para el despilfarro en la boda de su hija. El evento fue una abierta provocación para quienes sabían o sospechaban de los posibles actos de corrupción del abogado de Enrique Peña Nieto y de otros oscuros personajes. Más que deliberado, el acontecimiento fue resultado de una sumisión inevitable a la frivolidad que tiende a obnubilar la mente
el discernimiento, la capacidad que tenemos o debemos tener los humanos de medir los alcances de nuestros actos. Por eso, en el temperamento de algunos individuos, la frivolidad es un imperio. Esa misma frivolidad imperó en el ánimo de Emilio Lozoya cuando, en lugar de resguardarse en la más discreta privacidad, confundió los límites entre lo legal y lo moral y decidió salir de su prisión domiciliaria, seducido por los aromas de unas viandas y el buqué de los vinos de un restaurante de lujo, donde se le vio departir campante y desparpajadamente. También a él le ganó la frivolidad y los resultados son visibles. Con Santiago Nieto parecía ir todo muy bien hasta que se dio a las mieles o hieles de la frivolidad, dejando de lado la agudeza y el tino que en otras cualidades le conocíamos en su trabajo como titular de la Unidad de Inteligencia Financiera. Se saltó los principios más elementales de la discreción y el recato, tantas veces demandados por el presidente a los funcionarios de su gabinete, y lo vimos cediendo a las tentaciones de glamour y la frivolidad. Los casos de Lorenzo Córdoba y Jorge Castañeda se hermanan al haberse burlado y menospreciado respectivamente de la forma de hablar de los pueblos originarios y de Putla, Oaxaca, calificando al pueblo de horroroso. Pero la frivolidad no solo ronda el talante de quienes han ocupado, sintiéndose infalibles, altos cargos en la política y la administración pública. Es también una forma generalizada e inevitable del clasismo, como lo constató Ángeles Mastreta al burlarse de la arquitectura de los bancos del bienestar, o Héctor de Mauleón al mofarse de las centrales camioneras adjudicando el mote de central avionera al aeropuerto Felipe Ángeles, y de los trabajadores de mototaxis cuyos clientes son personas humildes que no pueden acceder a medios de transporte más costosos. Frivolidad es mostrar desprecio por los zapatos con tierra del presidente, porque la tierra tiene aroma a pueblo y ellos, los clasistas, están no solo muy alejados de este, sino que no lo conocen, pues para ellos sencillamente no tiene importancia. Frívolo es ampararse para seguir ganando más que el primer mandatario, y así podríamos seguir sumergiéndonos en estos ríos de la frivolidad, en esas aguas contaminadas de egoísmo y mezquindad que finalmente sucumbirán a la potencia del humanismo creciente que puebla las entrañas de la revolución de las conciencias que vivimos. Qué hermoso texto, mi querida Beatriz Aldaco, y conste que no es un cebollazo, a pesar de que siempre te digo que te admiro y que te respeto, pero qué hermoso texto para el análisis y muy para la gente de a pie, muy para la gente que busca la transformación de México. Pues muchas gracias por tu opinión, la valoro mucho, tú sabes que me importa mucho tu opinión y agradezco mucho que le des difusión a estos textos a través de Sin Censura. Y bueno, de alguna manera, el mismo Lorenzo Córdoba, al ser un personaje evidentemente racista, tú entrevistaste a Cuadri hace unos días, vi la entrevista, también manifestándose otra vez de nuevo, hiciste que lo repitiera, esta parte de que los pueblos, los estados o entidades más pobres del país no han salido adelante porque no han aprovechado la oportunidad que les dio el régimen, pues no dijo neoliberal, pero se refería al régimen pasado, al antiguo régimen antes de hace 3 años, que prevalecía en México. Entonces, fue una entrevista muy interesante porque con muy pocas palabras por parte tuya, hiciste que él de nuevo se viera en el espejo, ¿no? Nos diera una imagen de nuevo repitiendo lo que ya conocíamos, refrendando lo que él piensa. Entonces, de alguna manera entra en esta parte de la frivolidad. Yo no quiero dejar pasar, a reserva de regresar al texto y a lo que tú quieras que platiquemos, esto que se decía hace rato, o que tú le comentabas a la compañera María de Los Ángeles del caso de Cuadri y el caso de la persona de cuyo nombre no quiero acordarme, de Margarita Zavala, por el caso ABC, por eso no quiero acordarme. No hay que perder de vista que son en localidades muy precisas, estamos hablando de Coyoacán, estamos hablando de la Miguel Hidalgo, y México es mucho más allá de eso. Yo no tengo miedo de que, bueno, tal vez sueno muy ingenuo, muy optimista, no sé, pero yo no creo que permee la imagen de una mujer como Lili Téllez
en la sociedad mexicana como para considerarla digna candidata, la verdad. No creo, porque no nos podemos olvidar de las elecciones de hace 3 años y no nos podemos olvidar de que la oposición no ha podido contrarrestar los vientos de nueva política encabezados por el presidente López Obrador. No han podido con él definitivamente. Se están quebrando, aparentemente toman fuerza de pronto, pero ocurre algo que los hace de nuevo caer. Están pidiendo cita con el presidente, el PAN ya lo hizo, están desesperados. Estas mismas reacciones de esos personajes son significativas porque nos refrendan esta parte de la desesperación y de la impotencia de que no pueden contra él, de que estos proyectos vitales de la administración han sido elevados a rango constitucional y a seguridad nacional, y no van a poder, el coraje de Lili Téllez aunado a sus, como bien dice la maestra María de los Ángeles, a sus desequilibrios, con todo respeto a los enfermos mentales. Por ahí se dice que todos tenemos algo de anormalidad psíquica, y eso la maestra lo debe saber muy bien, pero aquí en este caso es una legisladora y su padecimiento es muy visible y es muy preocupante porque representa o representaba o representó a una parte de la población sonorense a quienes nos traicionó, coincido con la maestra, nos traicionó, debió haberse retirado o debió haberse ido por la vía independiente, pero no lo quiso hacer. Si hubiera sido una mujer con principios que se dio cuenta, supongamos, de que se dio cuenta de que no comulgaba, aunque ya lo sabíamos y ella misma lo sabía, con los principios de la Cuarta Transformación, se retira con dignidad y dice, pues yo tengo otros principios y no puedo seguir representando a quienes votaron por mí. Pero ahí se ve la falta de dignidad de la persona. En este caso, mi crítica es fundamentada en este aspecto de que no tuvo la valentía y la entereza y la dignidad de renunciar o de irse por la vía independiente, como algunos lo han hecho en la historia del Congreso de la Unión. Irse por la vía independiente, no le convenía, en fin. Entonces, todo está también dentro de esta parte de la frivolidad de la que hablo en el artículo, y creo que algunos que se han dicho de la Cuarta Transformación, inclusive adentro de este equipo inmenso que hay en el país, de gente que estamos adheridos a los principios de la Cuarta Transformación, hay gente que sucumbe a la frivolidad, que sucumbe al deseo de poder, que sucumbe a la codicia, que sucumbe al dinero, que sucumbe a la frivolidad. Y va a haber un sedazo muy interesante de aquí a 3 años, creo yo, y va a ir por esa vía. Por eso, cuando nos volvamos a ver, querida Beatriz Aldaco, no vamos a cenar con vino español, vamos a brindar con una tecatona. Entendió el que entendió, mi querida Beatriz Aldaco. Oye, Beatriz, María de los Ángeles Huerta del Río, leyendo el artículo de Beatriz Aldaco sobre la frivolidad, y lo leí, muy interesante. Se me venía a la mente cuando estaba entrevistando a Ildefonso Guajardo, el hoy diputado plurinominal del PRI, quien fuera secretario de Economía de Peña Nieto, con su muy bonita corbata Hermès, con sus muy bonitos zapatos bien boleados, con su traje, hecho a la medida, y le preguntaba en el Día Internacional contra la Corrupción, pues, datos sobre la corrupción en tiempos de Peña Nieto, y no quiso. Él decía que la gente lo conocía y que él no tiene cola que le pisen. Él también señalaba que su reputación, su dignidad, su honorabilidad, pues le ha costado. Y yo decía, ¿quién en este México de tantos pobres, con mucho respeto, cada quien invierte su dinero en lo que quiere, quién en este México de tantos pobres le creerá a Ildefonso Guajardo, así como se viste? Digo, ya quisiera yo con esta panza ponerme un traje tan chinguetas como el de don Ildefonso, pero ¿quién le creería, viéndolo así tan perfumadito, pues, ¿quién le creería cuando dice que no sabe qué pasó
en el sexenio de Enrique Peña Nieto, María Los Ángeles Huerta del Río, solo como un ejemplo más. Sí, pues no le creería a nadie, ¿no? Mira, creo que tocas un tema muy interesante y me gustaría un poco abordarlo porque hay una perspectiva aquí un poco filosófica que vale la pena tomar sobre lo que estás diciendo. El país mexicano, al igual que todos los países del mundo, tienen distintas clases sociales que se ven representadas, para el caso de los parlamentos, pues justo en sus parlamentarios, ¿no? Entonces, hay en México un decil o un 10% de personas que ganan más de 20 o 30 mil pesos mensuales. En ese mismo decil está Carlos Slim, por cierto, ¿no? Está un diputado que gana hoy 70 mil pesos mensuales y Carlos Slim que gana 70 millones o no sé cuánto, muchos millones de pesos. Pero solamente es el 10% de la población el que alcanza un sueldo de 20 mil pesos o más. Si el 10% de los diputados representaran, ¿no? Si me permites un poco la abstracción, como es el caso inglés o francés que yo conozco, el propio caso norteamericano incluso, si el 10% de la población de los legisladores representara a ese grupo, entonces no habría tanto problema. Lo que yo creo que está pasando y que no se alcanza a entender es que el servicio público tiene que expresar realmente de dónde vienes y a quién representas. Y las cámaras de diputados y los propios legisladores tenemos que ser capaces de expresar, ¿no? Un poco, no es un pleito contra quien tiene dinero, ni contra quien tiene trajes, ni contra quien tiene, pues si han trabajado y quieren acumular el dinero y creen que sirve para eso, pues están en su derecho. Tú y yo pensamos diferente, tal vez nuestra compañera, ¿no? El dinero no debería de acumularse de esas maneras para que la gente compre enloquecidamente trajes de Hugo Boss o esas corbatas de Hermes. Pero el tema no es que nosotros estemos peleados con la gente que tiene dinero, es respetable. Si esa gente es gente honesta y lo ha ganado de manera limpia, pues puede hacer lo que quiera con su dinero. El problema es cuando, como el caso del Alfonso Guajardo y de muchos otros corruptos políticos del prianismo, se hicieron de esas cantidades enloquecidas de dinero porque le robaron al pueblo a mano armada, la mayoría, no digo todos, pero por lo menos todos los que yo puedo mencionar aquí, le robaron al pueblo, ¿no? Alguien me estaba platicando, o no me estaba oyendo en alguna cosa que García Luna vendía coches, 10 años antes de ser un hombre que se compró departamentos en Miami, que se alió hasta donde sabemos con grupos de delincuencia organizada, etcétera. O sea, era nadie, vendía, era una persona que vendía coches en, no sé, ¿no? En un bazar, y de pronto es un tipo que se roba y que tiene todos los millones del mundo, pero como él, todos los demás. Dime un político priista que no sepamos, o del PAN incluso, ¿no? Que no se ha robado grandes cantidades de dinero mientras ha gobernado o que ha usado el puesto político para hacer negocios, a lo mejor no en robo así como a mano armada, pero pues a manga alzada, ¿no? Siendo políticos y estando en un puesto político se roban el dinero. Entonces, yo creo que el problema en este país es que tenemos que empezar a distinguir que hay clases sociales, que hay diferencias, que hay muchos pobres, que hay pocos ricos y que lo que nos tocaría para poder ir caminando de una adecuada manera en la vida pública es entender primero que el servicio público no puede ser frívolo, como diría nuestra compañera, ni ostentoso. El gran pecado de varios de la Cuarta Transformación, lamentablemente, ¿no? Aquella que paró el tráfico, digo, el avión, para poderse subir a él y ahora es nuestra embajadora en el Reino Unido, o el propio Santiago, ¿no? Que pues onerosos préstamos que no sé para qué se pidieron en este momento, no sé si no se podía esperar unos pocos años para poder ya vivir la vida que le gusta, que quiere vivir, en fin, como que no sé si se está entendiendo al interior de esta Cuarta Transformación, o todos estén entendiendo que el servicio público tiene que estar cuidado y tiene que ser uno muy mesurado y tienes que tener un cuidado especial
por lo que representas y por lo que significa, ¿no? Yo quiero hacer este comentario solo respecto a lo que tú estabas diciendo, porque tenemos que seguir como sociedad bordando en el hecho fundamental de que no nos podemos estar solamente separando por las cuestiones de clase, porque estas existen y están, sino tenemos que entender, en el caso de la función pública, cuál es nuestra, o cuál ha sido, en mi caso yo fui diputada, cuál es nuestra responsabilidad como representantes del pueblo, y si ellos, los que se sienten los ricos, siguen teniendo este desprecio por el pueblo, es que no entienden absolutamente nada, y no entienden, Vicente, para qué están ahí. Así es, y hablando de políticos, ¿cómo ves, Beatriz, cómo ves, María de los Ángeles, este diálogo que abrió el presidente Andrés Manuel López Obrador a petición de Santiago Krill en una carta entre la oposición y el gobierno que está siendo comandado por Adán Augusto López, el secretario de Gobernación? Yo he preguntado aquí, ¿con qué PAN se va a dialogar? ¿Con el PAN de las Maru Campos, que parece que tiene una buena relación, o por lo menos una relación de respeto con el presidente Andrés Manuel López Obrador, con el PAN de un Javier Corral, que hasta le agradece las palabras que dijo el presidente sobre él en la mañanera, o el PAN de las Lili Telles, de los Julen Rementería, de los Gabriel Cuadri? Y en ese sentido también le agrego que Alito Moreno, el presidente nacional del PRI, ya se acomodó y dice que en el país hay temas de fondo que están esperando la postura del PRI. Dice, ha hecho un llamado a priorizar el debate y el diálogo abierto. Así Alejandro Moreno, Alito Moreno, el presidente nacional del PRI. ¿Cómo ven estas aperturas al diálogo? Creo que nunca se ha cerrado el presidente al diálogo, pero pues tampoco. A ver, ¿en qué cabeza que diga el presidente, vengan a dialogar cuando me están diciendo, me están mentando la madre, me están pendejeando? Claro. Bueno, pues ahora esos que le han dicho dictador, le han dicho de todo, van a ser recibidos y van a ser escuchados por el gobierno. Vaya cosa. Beatriz. Es un síntoma más, Vicente, creo yo, un síntoma más de la desesperación, del resquebrajamiento evidente que está viviendo el PAN, de la baja escandalosa en la aceptación ciudadana. Es una respuesta a su propia resistencia a dialogar. Ellos, desde un principio, desde hace 3 años, con el presidente, y dedicarse a únicamente bloquear todo lo que oliera a cuarta transformación y proviniera del presidente López Obrador. Es un acto desesperado. Ahora sí quieren dialogar, ahora resulta que quieren dialogar. Y también es una expresión más de la división interna que tú muy bien señalaste hace un momento, a qué PAN es el que está convocando. Y el hecho de que los haya mandado con el secretario de Gobernación me parece un acto muy inteligente del presidente. No es el típico mandatario que porque se abre una rendija o la oposición abre una rendija para el diálogo al que él convocó desde las elecciones y desde la campaña, desde las elecciones y desde sus primeros meses, sucumbir a ese llamado y estar pronto a recibirlos, ¿no? Cuando a ellos se les acaba de antojar hacerlo, les interesó hacerlo. Están desesperados por llegar a ciertos acuerdos, por dejar de seguir perdiendo privilegios, por montarse de alguna manera, no en la 4T, pero sí en prerrogativas que no quisieran seguir perdiendo, como digo. Entonces, yo siento que a mitad de sexenio se da estos actos de desesperación. Estamos hablando del mismo contexto de un principio en el programa de Lili Telles, de Lorenzo Córdoba, enfurecido, que le salen hasta gallos, perdón, pero le salen, como se dice coloquialmente, gallos de la voz, porque está desencajado Lorenzo Córdoba cuando se queja de los millones de pesos que le va a costar un ejercicio de democracia participativa
al que tenemos derecho los ciudadanos. Entonces, es muy significativo que sea a mitad del sexenio que se dan este tipo de aperturas, ¿no? De aperturas, nadie les cree, no les creemos, quieren algo, y también me parece muy significativo que esté la figura de Adán Augusto en la Secretaría de Gobernación y que tenga esta misión de recibir a estos personajes. María de los Ángeles Huerta del Río, también te escucho a ti. Que Adán Augusto es un gran operador político. Yo diría que faltaba operación política en el gobierno, y creo que Adán Augusto está haciendo un gran papel. Hoy mismo lo reconoce el presidente y yo también lo pienso. Respecto a el hecho de que el presidente haya canalizado la petición del PAN, me parece muy bien, porque Adán lo va, seguramente nuestro secretario lo va a manejar muy bien. Fíjate que me recordé ahora con tu comentario que estaba, cuando yo recién empecé a ser diputada, en el primer día de la Cámara, Romero Hicks dio un discurso. Yo pues no lo conocía muy bien, lo había oído pues fuera de, pero dio un discurso que me impresionó, ¿no? Me recuerdo muy bien que estaba cerca por ahí alguien a quien le dije, hombre, que si fuera cierto lo que este señor está diciendo, pues qué bueno, ¿no? Porque hablaba de conciliación y de trabajo compartido y de lo que como vamos a hacer como oposición, vamos a ayudar a que el gobierno. Un día escuché ese discurso de inicio de legislatura, hizo todo lo contrario al otro día. La esquizofrenia del prianismo, perredismo, es una cosa absolutamente monumental, ¿no? Porque dicen una cosa y traen la puñalada atrás, ¿no? Ay, qué lindo, mi amor, ¿no? Y te echan una puñalada así de... Es una cosa de locura. Yo lo viví todos los días durante 3 años, ¿no? Y decía, ¿cómo? Qué cantidad de mentiras, de cinismo, ¿no? Que por fortuna se los puede decir desde la tribuna muchas veces, pero era una cantidad de cosas falsas, de molestar al gobierno, de obstaculizar el proceso gubernamental para que falláramos, etcétera. Era a tal grado su enojo, y es a tal grado, pues véala, esa Kenia, y ve a Xochitl, y ve lo que dicen, y ve cómo hablan, no se diga a la Lili Telles fulana, ¿no? O sea, las cosas que dicen, la manera en cómo afrontan y confrontan el poder. ¿Quién va a creer o quién va a pedir un diálogo con gente que te está mentando la madre, que te está dando de puñaladas traperas, que te tiene usando al Poder Judicial y al propio Lorenzo y a todos para tratar de obstaculizar? Tuvo que hacer el presidente este decreto para poder seguir con sus obras magníficas, porque ellos a lo único que se dedican es estar buscando cómo obstaculizar al gobierno y cómo hacer que el presidente y nuestro gobierno de la transformación fracase. Creen que somos tontos. Ellos creen que el pueblo no se da cuenta. Fíjate a qué grado llega su locura, diría yo, que creen que la gente, porque pidan un diálogo con el presidente o con el propio secretario de Gobernación, se va a creer que tienen buena fe, cuando lo único que expresan de manera sistemática, bueno, Lili Telles, el último ejemplo ayer, Lili Telles, gritoneándole y diciendo una sarta de tonterías a la propia exsecretaria de Gobernación, hoy senadora y presidenta de la Cámara, ¿no? ¿Qué les pasa? ¿No es un esquizofrénico aquel que dice una cosa y hace exactamente la contraria? Bueno, eso es lo que yo creo que tenemos en este país, una oposición esquizofrénica que no honra su palabra, que quiere obstaculizar el proceso de gobierno y de nuestra cuarta transformación, y que además algunos de ellos, no, otros no, porque bueno, Marco Cortés y Anaya pues dicen todas las barbaridades que pueden, ¿no? Pero algunos tratan así, ¿no? De como el lobo disfrazado, ¿no? El lobo disfrazado de oveja. Ay, vamos a platicar, ay, sí, jajaja, vamos a conciliar, vamos a negociar. Y digo, cuando pueden te avientan la puñalada. Es una lástima esta oposición. La verdad es que yo creo que las próximas elecciones nos van a demostrar que la mayoría de la gente, mira el caso de Oaxaca, ¿no has visto las encuestas de Oaxaca? Ve las encuestas de Oaxaca, Morena tiene el 48 o 50%, y entre el PRI, el PAN y el PRD no juntan, creo que ni el 10%. O sea, la gente, y si tú hicieras una encuesta así, pues simplemente ve lo del presidente, casi 70% de la gente
en favor de Andrés Manuel y el 30% de la población, pues sí, la gente del decil, de los ricos, digamos, de los que ganan mucho, ¿no? Son los que, algunos de ellos son los que están con esa oposición, pero a mí me parece que van en franca decadencia y entre más tratan de hacer, mira, Alito es un ejemplo de eso. Yo estoy trabajando en la Comisión de Gobernación para darle a Gerardo Fernández Noroña pues toda la información, digamos que soy su asesora, ¿no? En la Comisión de Gobernación y Alejandro Moreno es el presidente. Llega, ¿no? Y saluda a todos, dice así muy... Y ya cuando habla, ¿no? Y ya cuando dice las cosas, pues no me parece que siempre honre la lógica de un diálogo y de un ayudar a que esto camine, ¿no? Sino más bien me parece que le falta todavía mostrar que está con nosotros. Creo que tendrá una gran oportunidad con la reforma, con la reforma energética. Si el PRI entiende el papel histórico que puede llegar a tener de compartir con nosotros esta gran reforma energética, tal vez vuelva a elevar sus bonos, pero si siguen tratando de chantajear, me parece que lo único que van a demostrar a la población es que ya no vale la pena votar por ninguno de ellos, ni por el PAN, ni por el PRI, menos por el PRD. Traemos el tiempo encima, pero no quiero dejar pasar este tema porque sé que, híjole, que va a hacer encabritar a Beatriz Aldaco. Margarita Zavala anda entregando sillas de ruedas y no sé qué otras cosas. En Twitter se anda autopromocionando. Dice, con gusto acudí hoy a la Casa Azul de la Colonia Escandón en la Miguel Hidalgo a entregar las sillas de ruedas que necesitaban. Oye, Beatriz, ¿no sabes si la ex primera dama de México, Margarita Zavala, se ha acercado a las familias de los niños y niñas que sobrevivieron, pero que tienen marcas de por vida en el incendio de la guardería ABC, por ejemplo? Bueno, Margarita Zavala representa a un tipo de persona o a un tipo de agrupación o de mentalidad de hacer el bien al prójimo, pero a modo. No es una real vocación de servicio, una real vocación de generosidad hacia el que más necesita, hacia el que menos tiene, en este caso, la gente que muy respetablemente va a recibir esas, lo digo por la gente, no por la acción de ella, porque efectivamente jamás se le ha visto haciendo algo por los niños de la guardería ABC. A mí nunca se me va a olvidar cuando una mamá de uno de los niños que fallecieron en la guardería ABC, en 2009 la increpó en un acto donde estaban ella y el expresidente Calderón, y se le veía una cara así como de tristeza muy fingida, no supo decir nada, callaron a la persona, a la mamá, el presidente en ese momento contestó, pero fue una rabia lo que nos provocó a todos los sonorenses, yo creo que a todos los mexicanos que vieron ese acto, inmensa, por la falta absoluta de sensibilidad, la falta absoluta de conmiseración por los niños, por el prójimo, por esos padres de familia desesperados, por los niños que sobrevivieron y que tienen secuelas de por vida. Conozco a algunos niños y no, Margarita Zavala podrá estar dando sillas de ruedas como un acto ahora sí que de clientelismo muy burdo, pero si fuera una auténtica luchadora social o fuera una auténtica representante ciudadana que ve por los que menos tienen, se hubiera comprometido desde el primer momento a ayudar a esos niños afectados, a los papás de los niños, a hacer justicia por el crimen horroroso que fue el de la guardería ABC, por la complicidad de miembros de los 3 niveles de gobierno: federal, estatal y municipal, comprobado con muchas investigaciones. La responsabilidad del gobierno federal es evidente, nunca se asumió, nunca se pidió perdón como debió haber sido, y sí me da muchísimo coraje y mucha indignación ver que se luce haciendo esto. Veo las fotos y se me revuelve el estómago.
me parece deleznable y me parece que la historia no los perdonará, ni a ella ni a su esposo. Ojalá que así sea, Beatriz Aldaco, y con eso estoy seguro que ya no me va a dar la entrevista que le pedí respetuosamente en la Cámara de Diputados el martes, pero bueno, así voy a morir, rebelde. Sí, Vicente, es que en esa entrevista tú como sonorense, y aunque no lo fueras, como periodista que eres, pues que aborda los temas más candentes y más relevantes y de mucho más dolor en el país, como es de la guardería ABC, ella sabe que no podías dejar de preguntarle, o sea, sabe que le vas a preguntar eso, y pues sí, yo no creo que te vaya a dar la entrevista, la verdad. Ojalá te la dé, no sé, pues, no creo. Voy a cantarme a mí mismo, ¿a qué le tiras cuando sueñas, mexicano? Bueno, mi querida María de los Ángeles Huerta del Río, cerramos Mira, contigo. evadió Margarita Zavala hablar, a pesar de que la mencionó en la propia tribuna el diputado Gerardo Fernández, la aludió a propósito de no haber comentado nada sobre el caso de el que electo diputado que también está acusado de violación. Es muy claro, ¿no? No solamente lo que ya mencionó la compañera, sino que la figura de Margarita Zavala representa para el pueblo mexicano, yo creo, que es como el sinónimo de la mentira, de la cosa cínica, falsa, de quien habla sin sustento, de quien acompañó 6 años a un presidente que no solamente hizo un fraude electoral, es algo gravísimo, pero que durante sus 6 años de gobierno le lastimó de manera muy grave y muy profunda a este país, ¿no? Con actos de corrupción, con haberle pegado al avispero y haber generado tantísima violencia social y tantas muertes, ¿no? Dejó a México un gran cementerio que es responsabilidad sin ninguna duda de su esposo. Entonces, Margarita Zavala no tiene ni siquiera un gramo de autoridad moral para nada, y el pueblo lo sabe, porque aunque el pueblo no está siempre informado de cada detalle, ¿no? Cuando alguien del pueblo ve eso, ¿tú crees que alguien del pueblo va a creer que una señora que trae cargando la impunidad en el caso de la guardería, o que trae cargando la carga, ¿no? De no haber nunca comportadose como una esposa de presidente que con dignidad hablara de la realidad de este país? ¿Quién es Margarita Zavala? ¿Qué es lo que representa? ¿A quién representa? ¿No? Entonces, eso lo sabe el pueblo. Puede ser que la clase media fifí desorganizada, yo tengo algunas conocidas de aquí que viven así en satélite, ¿no? Que creen en Margarita Zavala y ojalá fuera la Viven presidenta. en la frivolidad. Que viven en la frivolidad y que no saben nada de política, ¿no? Y que quieren que regrese la clase, los blanquitos blanquitos a gobernar, los fifís, ¿no? Que extrañan la podredumbre y la corrupción del PRIAN porque llegaba hasta esas gentes. En realidad, los odiadores de Andrés son quienes se quedaron sin el dinero que les caía de la corrupción, ¿no? Entonces, yo creo que Margarita Zavala es el sinónimo de nadie que tiene autoridad moral, de alguien que quiere tener una presencia, pero que en realidad acaba siendo reducida a una muy patética y cínica símbolo de lo que fue la política en este país y de lo que ya nadie quiere que siga siendo. Querida María de los Ángeles Huerta del Río, ¿en dónde te encuentra la gente para que te busque y te apoye en redes sociales? Gracias. Gela Huerta en Facebook, en Twitter. Ahora he estado un poco sin mucho trabajo en mis redes, pero ya me voy a reactivar, y te agradezco mucho tu invitación a tu magnífico programa, que por supuesto no nos perdemos, mi querido Vicente. Gela Huerta en todas las redes. Tómalo como un airado reclamo. Estuve 2 ocasiones en esta semana en la Cámara de Diputados y de tus luces, nada. Vas a ver. Andaba yo en las comisiones, mi querido amigo. Yo ando trabajando. Me la debes, María de los Ángeles. Te mando un abrazote. Ya sabes que te estimo. ¿Y qué te digo a ti, querida Beatriz Aldaco? Te queremos, te respetamos, te admiramos y estamos al pendiente de tu trabajo. Ya no solamente en el Instituto Sonorense de Cultura, qué bueno que han regresado
las columnas de Suave Matria a Regeneración MX. Ya veo que también tienes hasta Twitter. Andas con todo, Beatriz Aldaco. Fíjate que el Twitter no me termina de convencer. Entro y me salgo corriendo porque es como, de veras, es una pelea de gallos. Que es una carnicería. Es una carnicería, o sea, me cuesta mucho trabajo. De veras, me has visto por ahí porque de hecho lo intento, pero todavía no puedo. A lo mejor algún día lo puedo hacer, pero todavía no puedo. Se me hace muy duro, muy difícil. Como dice la maestra María de los Ángeles, es una carnicería. Facebook es más tranquilo, se puede decir. Veo que hay más reflexión, hay menos golpes bajos en Facebook, que también tiene lo suyo. Y nomás quiero yo antes de, bueno, voy a dar mi Face, ese es mi nombre, Beatriz Aldaco, en Facebook. Es mi muro, no es página, es mi muro, y en Suave Matria, una vez a la semana, espero que ya no fallen mis colaboraciones. Y nada más creo que es importante decir lo que voy a decir ya para finalizar. Tanto la maestra María de los Ángeles, que tiene estudios de psicología, lo sé porque he leído su currículum, como una servidora que también tengo estudios de psicología, de salud mental, no estamos insultando a Lili Téllez, o sea, no estamos repitiendo lo que ella ha hecho tanto con la maestra Olga Sánchez Cordero como con otras personas, hombres o mujeres. No la estamos insultando, la estamos describiendo incluso hasta con respeto el padecimiento que ella tiene. Y si nos pusieran a hacer un ejercicio de en qué nos basamos, creo que lo podríamos documentar con sus escenas, con sus dichos, con esa retahíla desaforada de descalificativos, con sus gritos, con su falta de control. Se puede documentar que hay un padecimiento preocupante en ella, lo cual no es un insulto, porque comenzamos diciendo que todos tenemos padecimientos mentales y ella no es la excepción, no solo no es la excepción, sino que es una representante popular que me cuesta trabajo llamarle así porque dejó de serlo el momento en que traiciona a sus votantes, como ya lo hemos comentado aquí. Pero finalmente está ahí, tiene el micrófono, tiene la voz, y lo hace. ¿Por qué lo hace? Porque puede. Lo hace porque puede, porque está ahí y porque su grado de protagonismo y de narcisismo y de proyección es producto de este desequilibrio mental que ya hemos descrito nosotros. No, nada más quería aclarar eso para ver la diferencia entre lo que hemos dicho de ella y cómo ella se ha expresado de Olga Sánchez Cordero. Querida Beatriz Aldaco, te mando un abrazote. Querida María de los Ángeles Huerta del Río, te mando otro. Gracias y nos vemos muy pronto. Cuídense mucho. Y te mando la mejor de las vibras. Qué bueno enterarme de cosas positivas, querida Beatriz, a través del Face. Cuídate mucho. Ahí vamos. Gracias. Pronto nos vemos por allá para celebrar. Claro que sí. Con Tecatona, gracias. Porque vino es muy frívolo. Pero hay unos vinos artesanales baratones, Bueno, pues, gracias. Cuídense mucho, gracias.